Muchas gracias a todos y todas por acompañarme. Me voy a dar la libertad de, como no tengo a nadie enfrente, sacarme el barbijo y poder hablarles a todos ustedes en este 1 de mayo, un día tan querido por los peronistas. El 1 de mayo no es una fecha peronista, es una fecha internacional, donde se recuerda el Día de los que Trabajan. Pero la verdad es que los trabajadores recuerdan al peronismo como el verdadero dador de los derechos, de sus derechos en la Argentina. Todo empezó con aquel coronel del pueblo, que estaba en la Secretaría de Trabajo y Previsión, y desde la Secretaría de Trabajo y Previsión empezó a darle a los trabajadores derechos que el sistema de entonces, fuertemente conservador, no le reconocía. Y así fue incorporando a la sociedad argentina a varios sectores, a vastos sectores de la sociedad que estaban definitivamente fuera del sistema. Un día, el poder de entonces se dio cuenta que en esa Secretaría de Trabajo y Previsión había un coronel que se había vuelto un peligro. Y entonces decidió detenerlo y mandarlo a Martín García. Y cuando el pueblo trabajador se enteró de lo que pasó, ese día salió a las calles. Así nació el peronismo, con el pueblo en las calles reclamando la libertad de ese coronel que le había dado a los que trabajaban los derechos que nadie le había dado, que había incorporado a la sociedad, a esos sectores de la sociedad absolutamente olvidados. Y en verdad nosotros, los peronistas, me animaría a decir que celebramos el Día del Trabajo diariamente, porque nacimos, insisto, reivindicando lo que significa el trabajador en una sociedad, en la sociedad moderna. La sociedad capitalista, inclusive, necesita del capital, pero necesita mucho del trabajo. Y el aporte de los que trabajan para el desarrollo y el crecimiento, pues bien, debe ser valorado y debe ser reconocido. Además, los que creemos que el capitalismo no es solo invertir y sacar ganancias, también le exigimos al capitalismo una cuota moral, una cuota ética. Y esa cuota ética es reconocer los derechos de los que aportan en el proceso productivo, no con capital, sí con esfuerzo, sí con compromiso. Todo eso lo entendió Perón allá en los años 40 y 50. Y por todo lo que hizo Perón desde entonces hasta el día de hoy, seguimos siendo peronistas. Muchos de los que están acá deben haber nacido cuando Perón ya no vivía y arrastran, como dijo Juan Manuel, genes de familias peronistas. Otros, como yo, nos hicimos peronistas en familias que no lo eran, porque vivíamos de jóvenes, veíamos una sociedad muy desigual y nos preguntábamos si esa desigualdad no tendría que ver con ese general que estaba exiliado en España y no dejaban volver. Si no, sería que esos años fueron tan importantes para el desarrollo de gran parte de la sociedad trabajadora argentina, que ese era el verdadero motivo por el cual había un general exiliado. Y allí luchamos para que ese exilio termine, para que la democracia vuelva, y un 11 de marzo del 73 volvió la democracia a la Argentina. Fue una experiencia trágica, duró 3 años hasta que vino la peor dictadura que la historia recuerda y que persiguió al peronismo con gran crueldad, y se llevó enormes cuadros políticos que el peronismo tenía entonces. Algunos desaparecieron, otros fueron asesinados, otros se fueron al exilio y otros simplemente decidieron no seguir adelante, porque la crueldad fue muy grande. Miren, allí fue una época donde además la juventud se comprometió con la sociedad argentina como pocas veces en la historia. Y hubo una juventud que creyó francamente en que había un camino alternativo al que proponían los sistemas establecidos en la Argentina para que la Argentina pudiera crecer.
Y esa juventud fue diezmada en la Argentina. Yo reivindico mucho aquella juventud. Yo era parte de esa juventud, y en esa juventud no todos pensábamos igual. Pero lo que sí todos creíamos que teníamos un rol, que éramos protagonistas de la construcción de una sociedad más justa. Y un 24 de marzo del 76 esos sueños se frustraron para muchos de nosotros. En aquella juventud aparecía, tiene sentido recordarlo hoy, alguien que nos dejó hace 2 años, el lunes se cumplen 2 años que nos dejó, que fue Juan Carlos Dante Gullo, que fue un gran compañero, que también fue perseguido, que también padeció la cárcel durante la dictadura, que volvió a la democracia y a pesar de que no era tan joven, se ocupó de volver a buscar a los jóvenes para que los jóvenes volvieran a la política. En años difíciles para el peronismo, porque fue la primera vez que nos tocó perder con Ricardo Alfonsín. Y ese era el Cancagullo. Eduardo Valdés, que está por ahí, amigo de toda la vida, papá de Juan Manuel, por eso Juan decía que viene de cuna peronista. Y el otro día me decía algo que le voy a proponer al Consejo Nacional Justicialista que lo adoptemos. Y es que el día 3 de mayo, que es el día en que se murió el Canca, lo instauremos como el Día de la Juventud Peronista. Porque definitivamente también es parte de esta construcción que iniciamos. Ustedes hace muy poquito se hicieron cargo del partido. Yo hace muy poquito me hice cargo del partido. Máximo está hoy en día al frente del peronismo de la provincia de Buenos Aires, que es tan importante. Todos nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para volver a convocar a la juventud, para que la juventud entienda, con otras realidades que hoy tenemos, distintas a las de los 40, de los 60, de los 70, con las realidades del presente. El desafío sigue siendo el mismo. Pensar en la política como el instrumento transformador de la sociedad. Y darse cuenta que el espacio que uno no ocupa, lo ocupa otro. Y que generalmente ese otro no quiere la sociedad que nosotros queremos. Quiere una sociedad donde no moleste el que piensa. Por eso veo muchos jóvenes en esta conducción y eso me alegra, me pone feliz, porque es el tiempo de los jóvenes, pero no porque el futuro sea de los jóvenes. El presente debe ser de los jóvenes. El presente debe ser de ellos. Porque además estamos viviendo un tiempo singular en la historia de la humanidad. La verdad es que cuando Cristina me propuso que me hiciera cargo de la candidatura, pensé para mí cuáles eran los desafíos que tenía y yo sentía que muchos de esos desafíos podía asumirlos, porque sabía el terreno que pisaba. Siempre digo medio en broma y medio en serio que cuando llegué a la jefatura de gabinete con Néstor, de repente tuve que hacer un curso acelerado de economía para sacar al país, ayudar a sacar al país del default en el que estaba. Y de repente me vi sentado negociando con el fondo para ver de qué modo podíamos conseguir un plan que después se terminó con el pago integral de la deuda. Al lado de Néstor aprendí mucho. Yo, para envidia de todos ustedes, creo haber sido un alumno privilegiado de Néstor porque estuve cada día de su día de mandato al lado de él y definitivamente me enseñó mucho y definitivamente lo recuerdo como un gran maestro, que para mí lo fue. Y después llegó Cristina. Y el tiempo que estuve con Cristina nos sorprendió otro problema para el cual yo tampoco me había preparado. Yo soy un abogado, esencialmente. De repente apareció un conflicto con el campo y en un par de meses me convertí en un experto de todos los temas agropecuarios, de los precios internacionales de los commodities, la soja, el trigo, el maíz, el girasol. Y de repente entendí y tuve que aprender por la urgencia
cómo hacer frente a todas esas cosas. En el medio, con Néstor también habíamos asumido grandes compromisos de cambios institucionales. El más grande, donde Cristina también intervino, aunque en ese momento era senadora, no era presidenta, fue el cambio institucional de la Corte. La Corte de 9 miembros, la Corte de la mayoría automática, fue Cristina en un proyecto de ley que la redujo al número de 5, y nosotros renunciamos a nombrar lo que serían nuestros jueces para darle una mejor calidad institucional a una justicia que hoy no demuestra esa calidad institucional. Y todo lo hicimos en esos años, casi 6 años en que yo estuve. Después Cristina siguió, ya sin que yo participe del gobierno, con su derrotero. En lo que yo creo, el primer gobierno de Cristina ha sido el gobierno que más derechos otorgó en la historia de la democracia. Fue un gobierno impresionante a la hora de otorgar derechos, de igualar socialmente a las minorías. Fueron los años de la asignación universal por hijo, los años de la identidad de género, los años del matrimonio igualitario, los años de la muerte digna, las reformas al Código Civil y Comercial, que fundamentalmente en lo civil agilizaron la vida de muchos argentinos y argentinas. Yo siento que, yo sentía aquel día que Cristina me propuso que me hiciera cargo de esto, que era un lindo desafío para mí, y yo creía que ya los años al lado de Néstor, el tiempo con Cristina, la experiencia que ya acumulaba de muchos años de militancia, me iba a hacer fácil poder hacer frente a lo que era muy difícil, que era levantar la Argentina después de Macri. Lo que nunca esperé y lo que nunca estuvo en mis cálculos es que una pandemia asolara al mundo entero. Porque ahí todo empezó a ser distinto. Ahí el problema no fue mío, el problema no fue nuestro, el problema no fue de la Argentina, el problema fue del mundo. Y la pandemia arrasó de un modo despiadado sobre la humanidad. Y de repente ya no mirábamos más cómo crecía el PBI, sino que mirábamos cómo crecían los contagios y las muertes. Y tuvimos que ir dando batalla a un virus que definitivamente dio vuelta al mundo. El mundo no va a ser igual después de esta pandemia. El mundo no es igual hoy. Nosotros nos encontramos de la noche a la mañana tratando de aprender de otras experiencias, de la gripe española, de la influenza, de la gripe aviar, del ébola, a ver qué podíamos hacer con un virus que era un ser imperceptible a la vista humana, pero que estaba cambiándole la vida al mundo. Y tuvimos que hacerlo. Sabíamos que ese virus era implacable, que atacaba a gran velocidad. Nunca me olvido cuando el problema empezó en Argentina, ya en Europa llevaba un mes de desatado, con enormes dolores para Europa, para España, para Italia, para Francia. Le hablé esos días a Pedro Sánchez, que es un gran amigo a quien quiero mucho, el presidente español. Y le dije, Pedro, mira, acaba de llegar el virus, contame un poco cómo es esto. Y me dijo una frase que me gobernó todo este tiempo, y no olvidé nunca. Me dijo, mira, Alberto, es un virus que si te saca 1 metro de distancia no lo alcanzas más. Y entonces, desde entonces, vivo con esa frase en la cabeza. Que no me saque 1 metro de ventaja el virus porque no lo alcanzo más, porque además, para eso, llevamos adelante el aislamiento inicial que nos permitió poner de pie a un sistema sanitario que estaba destruido. Y no estaba casualmente destruido. Era un sistema sanitario que estaba destruido porque había habido una política específica de olvido y de maltrato al sistema público de salud. Y si no hubiéramos tomado esa decisión,
Si no hubiéramos tenido nuestra dirigencia acompañándonos, si no hubiéramos logrado hacerle entender a los argentinos a qué nos enfrentábamos, todo hubiera sido terrible, todo hubiera sido espantoso. Hoy dan lecciones de cómo esto se arregla. Pero lo que empíricamente uno comprobó que cuando ellos estuvieron, había una gobernadora que se jactaba de no abrir más hospitales en la provincia de Buenos Aires. Mientras ellos estuvieron, volvió el sarampión, que era una enfermedad erradicada en la Argentina. Cuando ellos estuvieron, 16 millones de vacunas se pudrieron en los galpones de la aduana, mientras los argentinos se enfermaban. Y ahora nos explican. Nosotros tenemos que entender y tomar dimensión de lo que es la pandemia, de la gravedad que la pandemia conlleva. Porque además, todavía no le hemos encontrado una respuesta a la pandemia. Miren, la vacuna es un gran avance, yo me vacuné. Y vacunado me contagié. Y contagiado no había ningún remedio que me pudiera sacar de la enfermedad. ¿Cuál era el remedio? El mismo remedio que a comienzos del siglo XX usaron los españoles para combatir la gripe española. Quédate en tu casa y no te encuentres con nadie. Usá barbijo, tomá distancia. No hay ningún remedio que te resuelva esto. Y lo viví en carne propia. Gracias a Dios, a mí la vacuna me permitió no padecer lo que padecen los que no están vacunados. Y a mí me encantaría que todos los argentinos entendieran cuánto dolor vive el que se enferma. Pero lo cierto, decía yo, que tras la pandemia, nosotros tenemos la obligación de salir mejores. Definitivamente. Alguna vez lo hablé con el Papa. Y juntos decíamos, yo decía más el Papa que yo, porque yo lo escuchaba más de lo que yo hablaba, porque siempre es nutriente, es nutritivo escuchar al Papa y sus consejos. Y él me decía, quédese tranquilo, Alberto, porque la pandemia va a volver a poner en valor algo que el capitalismo y la sociedad del descarte, como la llama él, ha dejado de lado. Va a volver a poner en valor la solidaridad. Y yo realmente creí, porque en un momento inicial eso se vio, como todos nos movilizamos a proteger a los más débiles. Y yo definitivamente creí que después de la pandemia debíamos inexorablemente salir mejores, porque la realidad nos estaba tomando un examen tremendo y nos estaba poniendo a prueba en un hecho terrible. Pero después lo escuché a alguien que no es un filósofo, pero que la verdad pensó como tal, Caballero, el que fue arquero de la selección argentina y jugó tantos años en Inglaterra. Y él se preguntaba en un reportaje, lo mismo que nos preguntábamos con el Papa, ¿cómo saldríamos después de la pandemia? Y él pensaba lo mismo que pensábamos con el Papa. Y decía, no, seguramente después de la pandemia todos saldremos mejores, porque frente a semejante dolor, la solidaridad nos va a conmover y vamos a construir otra sociedad y otra realidad. Pero él terminó concluyendo diciendo, pero me equivoqué. Después de la pandemia, los que eran buenos salieron buenísimos, pero los que eran malos salieron malísimos. Y tiene razón. Porque en ese concepto de los malos, para ponerle un calificativo, están todos esos que todas las mañanas desalientan al ciudadano y le hacen sentir que uno no los cuida, que uno los hace padecer, que uno los encierra porque es un ser perverso y autoritario que cree que de este modo los calla. Y no se dan cuenta del daño que eso causa. Les hacen creer a la gente que en verdad a uno no le preocupa la educación, cuando en verdad la educación pública es algo que enarbolamos nosotros toda la vida. Los que estamos aquí casi todos salimos de la educación pública, orgullosos de ser hijos de la educación pública, tan orgullosos que la cuidamos y la queremos hacer crecer. Y de repente parece ser que somos nosotros los que no nos interesa la educación.
Somos nosotros los que queremos exponer, los que estamos obligando a los chicos a un encierro innecesario. Yo lo que quiero es que nosotros, compañeros, compañeras, salgamos buenísimos de esta pandemia. Salir buenísimos es que también podamos revisar qué sociedad vamos a construir. Porque cuando la pandemia dio vuelta a todo, dio vuelta a vidas, dio vuelta a la salud de la gente, pero dio vuelta a economías. Nosotros miramos básicamente cuántos contagios hay y cuánta gente se muere, pero no miramos cómo están los bonos, cómo están las acciones, porque ahí descubriríamos cómo la pandemia también mató empresas y quiso caer los bonos de las grandes potencias del mundo. Y en todo caso lo que dejó al descubierto es algo que a partir de los años 80, cuando Reagan y Thatcher dominaban el mundo, se instaló, que fue ese capitalismo financiero, ese capitalismo especulativo, donde en muy pocos minutos, si uno hace la apuesta exacta, se gana mucha plata. Y este mecanismo lo que permitió fue lo que quedó al descubierto en la pandemia, que mucha riqueza se concentra en muy pocos y muchísima pobreza se distribuye en millones. Y entonces es ahí donde uno se pregunta, ¿y es esta la sociedad que yo quiero reconstruir después de la pandemia? La respuesta es no, no puede ser esa sociedad. Con esto no estoy hablando de una alternativa al capitalismo, no. Estoy hablando tal vez de volver a poner en valor lo mejor del capitalismo, que fue precisamente un sistema donde alguien arriesgaba capital, daba trabajo, producía, vendía y ahí tenía su ganancia. No que compraba acciones, no que timbiaba en la bolsa, no que compraba bonos. El capitalismo empezó a degradarse el día que en las empresas fue más importante el gerente financiero que el gerente de producción. Porque por encima de todo lo que dicen de nosotros, no hubo una fuerza más productivista en la historia argentina que el peronismo. No la hubo. La burguesía nacional, las empresas argentinas, nacieron, crecieron y se desarrollaron cada vez que el peronismo gobernó. Y desaparecieron, destruyeron, se extranjerizaron cada vez que otros se hicieron cargo del gobierno. Y cuando nosotros promovíamos esa burguesía nacional, nosotros también promovíamos el trabajo. Y le exigíamos a los empresarios que le dieran a los trabajadores los derechos que ellos merecían. Y en eso no debemos cambiar, al contrario, debemos ser más exigentes ahora que ha quedado al descubierto que ese sistema capitalista que existía hasta la pandemia y que aún hoy perdura, es un mal sistema, es un sistema de injusticia, es un sistema que nos degrada social y humanamente. Y yo no sé si podré convencer a los líderes del mundo de que eso no puede seguir así. Lo que sí sé es que nosotros, ahora en el gobierno, debemos convencer a la Argentina de hacer otra Argentina, que distribuya los ingresos de otra manera, que otorgue cada día más derechos, que construya una comunidad donde nadie quede excluido, donde no impere la teoría del descarte que funcionó todo este tiempo cuando aumentaban las tarifas el 3000% sin importarle quién tenía que pagar. Esa cultura del descarte que lo obligaba a un jubilado a elegir entre comprar el remedio o pagar la luz. Esa sociedad no la podemos dejar que siga viviendo de ese modo. Tenemos que hacer otra sociedad. Y no es para mal de nadie, es para el bien de todos. Porque como dije esta mañana, la verdad es que no es muy gratificante ser el más rico de la comarca. Lo que sí es muy gratificante es vivir en una comarca rica, donde todos vivan bien, donde todos disfruten de la vida, donde todos tengan un modo para desarrollarse. Fíjense ustedes en esto que les he planteado, cuántos desafíos tenemos por delante.
Y nuestros desafíos son mayores porque estamos gobernando. Y acá también apelo a dos cuestiones que son cuestiones de este tiempo y que no podemos dejar de lado. Tres cuestiones. La primera, lo dijo Juan Manuel cuando habló. Nosotros tenemos que preocuparnos y ocuparnos para que la educación llegue a todos. Contrariamente a lo que dicen muchos, que nosotros promovemos la no educación para embrutecer al pueblo y manejarlo, justamente fue cuando el peronismo gobernó, cuando el pueblo más se cultivó y más se educó. Hoy comentaba yo, en los últimos 4 años de gestión de Cristina, el proceso de conectividad que vivió la Argentina fue impresionante. Y Cristina distribuyó 5 millones de notebooks para que todos los chicos pudieran acceder a Internet. Internet es hoy la biblioteca, lo que para nosotros era la biblioteca. Nosotros, para conocer qué se estaba diciendo y qué se estaba pensando, íbamos a la biblioteca a buscar libros. Hoy los chicos esa biblioteca lo tienen en una pantalla que se llama Internet. 5 millones de Internet, de notebook distribuyó Cristina en sus últimos 4 años de mandato. Pero después vinieron los 4 años de quienes me precedieron a mí. Y ellos en 4 años dieron 700.000 notebooks. Eso sí, también dejaron arrumbadas en la aduana millones de notebooks que no distribuyeron entre los chicos. Nosotros, el martes que viene, si Dios quiere, con Nico Trota vamos a estar entregando más de 700.000 notebooks para tratar de volver al ritmo que Cristina le había puesto en un tiempo donde la educación es central. Las sociedades del presente no son ricas por las riquezas minerales que tienen. Las sociedades del presente son ricas porque desarrollaron la educación, la inteligencia y la tecnología y la ciencia. Por eso son ricas. Cuando Daniel Filmus, que lo vi por ahí, era ministro nuestro allá en el año 2003, cuando llegamos con Néstor, siempre hablaba esto con Daniel. Pregúntense ustedes por qué sociedades como la finlandesa, que 6 meses al año viven de noche, en lugares de mucho frío, muy adversos para la vida, ¿por qué son sociedades tan ricas? Básicamente son ricas porque desarrollaron la tecnología, la ciencia, la educación. Piensen en Japón. Nosotros además tenemos un caldo de cultivo extraordinario para desarrollar la inteligencia argentina. Ese es un esfuerzo que tenemos que hacer y allí la educación pública tiene un rol primordial. Contra lo que muchos piensan, lo que debemos hacer es abrir más escuelas. Contra lo que muchos piensan, nosotros tenemos que aumentar la conectividad. Contra lo que muchos piensan, tenemos que meter a nuestros chicos en el mundo digital en el que vivimos y ayudarlos a pensar cómo desarrollarse en ese mundo. Y lo que tenemos que hacer no es cerrar universidades, es abrirlas. Porque lo que tenemos que hacer es acercar la educación a los chicos de la Argentina. No obligarlos a dejar su pueblo para viajar a Córdoba, a La Plata, a Buenos Aires, para encontrar una universidad, con todo lo que eso significa hoy en día. Ya por lo pronto alejarse, desarraigarse de sus pueblos, sus familias tener que afrontar los costos de que vivan lejos. Nosotros tenemos que seguir con esa política que Cristina tuvo de ampliar el mundo universitario. Hay un segundo desafío que tenemos en la Argentina, que es de seguir profundizando la igualdad, los derechos de cada uno. Eso que conté que en el primer mandato de Cristina se hizo también, debemos profundizarlo. Lo estamos haciendo con Elizabeth Gómez Alcorta,
desde su ministerio. Y la verdad nos pone muy contentos ver que eso que parecía difícil de lograr, si hoy en día entre nosotros se hace espontáneamente. Desde armar listas en igualdad de género, aceptar la diversidad. Tenemos que terminar de una vez y para siempre con la violencia de género en Argentina. No es posible que en el siglo XXI alguien piense que por su género puede dominar a otra. Es inadmisible y debemos ser severos con eso y debemos ser exigentes y debemos cambiar culturas que en muchos lugares de Argentina están arraigadas y no podemos seguir conviviendo con esas culturas. Ese es un segundo desafío que la modernidad nos exige. Y hay un tercer desafío donde ya no nos podemos hacer los distraídos porque el mundo no resiste. Nos lo dijo Perón hace muchos años. Cuando nos lo dijo, allá por los 70, no entendimos de qué hablaba. Pero Perón, que fue un personaje único e irrepetible, fue el primero que nos habló del problema ambiental, de la necesidad de cuidar del medio ambiente, del problema que el mundo afrontaba degradando recursos naturales, quemando combustible, desmontando selvas y montes. El problema ambiental es un problema hoy, y si no tomamos cartas en el asunto hoy, va a ser un problema para las futuras generaciones. Y no nos podemos permitir eso. Y esa debe ser una bandera nuestra, no de otros, nuestra. No hay partido más verde que el peronismo. Porque Perón nos habló de esto cuando nadie hablaba de esto en el mundo. Hasta nosotros, que lo queríamos y lo seguíamos, no nos dábamos cuenta de qué estaba hablando. Ahora sí lo entendemos. Tenemos por delante muchos desafíos. Y el mayor desafío que tenemos es afrontar esta pandemia con responsabilidad, tratar de escapar a la miseria que nos proponen de politizar la pandemia, tratar de impedir que las cuestiones de la política se judicialicen y por sobre todas las cosas trabajar para que la justicia social vuelva a ser una realidad entre nosotros, porque la desigualdad es muy grande en la Argentina. Ya vivimos en el continente más desigual del mundo. Pero la Argentina, la verdad, la está pasando mal por todo esto que nos pasa. Días atrás leía un ranking de países en miseria, en situación de miseria. Y el titular decía, grande, la Argentina es el 7º país en términos de miseria. La nota, y evidentemente quienes promovían la nota tenían una ideología que no tenía que ver con la nuestra y claramente era una mirada muy conservadora o neoliberal la que allí se proponía. Pero la leí con preocupación porque estaban hablando de que mi país, el país que yo gobierno, era el 7º país en términos de miserias. Miseria entendida como gran pobreza, pero usaban el término miseria. Y leí la nota con preocupación y con cierta resignación, pero para mi sorpresa, en un renglón del informe, lo que se decía es que aún así la Argentina había mejorado, porque en el año 2019 la Argentina era segunda en miseria. Fíjense a dónde nos habían llevado. O sea que nosotros recibimos la Argentina como gobierno cuando era la segunda en términos de miseria. Y entonces mejoramos 5 lugares porque estamos 7º. Y eso lo logramos en medio de la pandemia. No es ningún logro, ¿eh? Es solamente un dato. El logro va a ser cuando salgamos de ese ranking. El logro va a ser cuando los argentinos recuperen el trabajo. El logro va a ser cuando todos tengan educación. El logro va a ser cuando la justicia social sea una realidad y no un tema de debate. En verdad,
Yo quería darle las gracias a Juan Manuel, a todas las autoridades del Partido Justicialista de la Capital. Yo soy un afiliado de este partido, así que me acaban de dar el carnet de afiliación. En algún lugar lo guardé. Acá lo tengo. Yo soy afiliado del PJ Ciudad, Capital Federal. No, sí, con esto. Tengo mi crédito justicialista, mi justicialista card, así. Y estoy muy contento realmente de que ustedes me hayan dado el enorme privilegio de que ocupe parte de este tiempo para reflexionar con ustedes sobre todas estas cosas que honestamente me preocupan. Yo lo que les pido es que volvamos a hacer lo mejor que siempre hizo el peronismo. Volver a recuperar la calle, volver a estar presente con los vecinos, que nos vean que nuestra mayor preocupación son los otros, que a la hora de encontrar gente que necesita no le preguntamos cómo piensa, de dónde vienen, que lo único que le preocupan, bueno, está llegando un helicóptero, les pido disculpas, que lo único que les pedimos es que perdón, está llegando un helicóptero y es por eso el ruido que escuchan. Que lo único que necesitamos es que nos sientan como siempre quisimos estar al lado del que necesita, porque esa enseñanza que nos dejó Evita cuando dijo que donde hay una necesidad hay un derecho, nosotros debemos recordarlo todos los días. Y si hay alguien que está necesitando, nosotros tenemos que estar cerca de ellos. Y yo les pido a los más jóvenes que llenen las calles para ayudar en los procesos de concientización, guardando todos los cuidados que hay que guardar, dando barbijos, dando alcohol, que nos vean presentes, que vean lo que realmente somos, una fuerza que nació para preocuparse por el otro. Y quiero que esos jóvenes empiecen a tomar la posta, porque el tiempo de los jóvenes no es el futuro, es el presente. Gracias a todos y todas por este tiempo que me han dado. Muchas gracias.